¿Partimos? Bueno, muy buenas tardes. Hoy día nos encontramos acá en el Taller Sol en una iniciativa de la agrupación literaria La Alternativa, que ha comenzado un ciclo de talleres de difusión literaria. Esta tarde vamos a comenzar un taller que va a durar 4 sesiones sobre poesía erótica. Lo primero que hay que decir que obviamente en estas 4 sesiones no vamos a agotar un tema que es muy extenso, que se viene estudiando hace bastante tiempo desde diferentes ángulos. Por tanto, vamos a hacer una visión general y algunos acercamientos, digamos, que pudieran servirnos para leer literatura erótica, para leer poesía erótica y también para adentrarnos en trabajar esta forma de poesía o esta línea de poesía. Bueno, primero que todo decir que la literatura, la poesía erótica es parte de un conglomerado más grande que es la literatura erótica, ¿ya? Como literatura erótica nosotros vamos a encontrar gran cantidad de narrativa, poesía, que es lo que vamos a abordar nosotros, y también obviamente teatro, o abordando así los 3 géneros. Por eso digo, la amplitud es bastante. Como literatura erótica tenemos que decir que la impresión que hay que este es un tema abordado en los últimos siglos, siglo XX, siglo XIX, quizás ya con los románticos en el siglo XVIII, no es así. La literatura erótica como literatura comienza en cuanto se consolidan las culturas como tal. Y así encontramos nosotros los primeros escritos o los primeros atisbos de literatura erótica en Egipto, con un papiro, que si no me equivoco se llama el papiro de Turín, algo así, donde se habla de la sociedad en su conjunto. Y ahí, a propósito de la sociedad en su conjunto, se dedica un capítulo a las artes amatorias. Después nosotros vamos a ir a las grandes culturas occidentales de la antigüedad, tal es el caso, ¿no es cierto?, de Grecia, donde hay bastante narrativa erótica, y la narrativa erótica empieza por un grupo de mujeres que eran las hetairas, ¿ya?, que eran cortesanas, prostitutas en realidad, al servicio del Estado, y que eran consideradas como parte de los consejos de los varones, y que además tenían la formación y escribían. Y ellas escribían tratados sobre el tema de la prostitución, sobre el tema del sexo, desde el punto de vista social. Obviamente en Grecia también nos vamos a topar con una de las más grandes poetas. No me gusta el concepto poetisa, lo he explicado otras veces, así que vamos a hablar de poeta. Una de las grandes poetas, que es la poeta Safo, ¿no es cierto?, que nació en la isla de Lesbos y que allí conforma un grupo de mujeres y que se dedican al tema de la literatura, y particularmente ella cultiva literatura erótica, y allí encontramos los primeros textos de lírica propiamente tal erótica, es decir, de poesía erótica, no solamente aquellas narraciones que ya habíamos mencionado, sino que ella se introduce en el erotismo a través de la lírica. Esta producción, como todo el mundo seguramente sabrá, es reducida porque Safo es bastante perseguida en su momento. Lo que ocurría en Grecia, en los diversos centros, digamos, culturales de Grecia, no era lo mismo. En Atenas, por ejemplo, ella es muy combatida justamente por este tipo de literatura y por este grupo de mujeres opinantes, digamos. Después de la antigüedad greco-romana, nosotros pasamos a lo que es la Edad Media. Si bien la Edad Media está colonizada por esta idea, ¿no es cierto?, de
de Dios y el teocentrismo y esta represión, digamos, de todo lo que tenga que ver con lo carnal, etcétera, a través de la idea de pecado. No obstante ello, en la Edad Media se produce la invasión árabe a los territorios españoles, por ejemplo, y otros más. Y se produce la llegada de textos y se originan textos que son los cánticos de amigos y que vienen en un dialecto hispano-árabe que se llama mozárabe, ¿ya? De ahí nacen las jarchas. Las jarchas son pequeños textos, poemas cortos, que justamente abordaban todo este tema de lo sensual y de lo sexual. Y estaban escritas en mozárabe. Generalmente se ponían al comienzo o al final de algún libro para pasar inadvertidas. Pero eran bastante claras, eso en pleno siglo XI, o sea, estamos en plena Edad Media, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una pequeña jarcha, las jarchas eran anónimas, y dice: tanto te amaré, solo con que juntes mi ahorja del tobillo con mis pendientes. Ojo, fíjense en la imagen, por favor. Que juntes mi ahorja del tobillo, que es una pulsera en el tobillo, ¿ya?, con mis pendientes. Está hablando claramente de una postura sexual, ¿cierto? Pero eso pasaba piola porque, como les digo, estos eran pequeños textos que primero no estaban escritos en castellano o romance en ese tiempo, sino más bien en esta mezcla de árabe con este romance que comenzaba. Pero sí los había. Posteriormente, en el Renacimiento, nosotros vamos a tener una explosión en relación al tema del cuerpo, ¿ya? Al tema del cuerpo y de la persona y del autor. Voy rápido porque la idea es que sea una introducción. Y ahí vamos a tener una gran obra que es el Decamerón de Boccaccio, ¿no es cierto?, que habla de los monjes y cómo estos se iban... Permiso, voy a coger algo que se puede. Y cómo ellos seducían a las monjas. Así avanzamos hacia los posteriores siglos, donde se va a haber una explosión posterior, ¿no es cierto?, al Renacimiento, y ahí vamos a encontrarnos ya de frente en una literatura francesa que va a tomar el tema del erotismo y la pornografía como tal, vinculado a todo lo que tiene que ver con la filosofía y también la política. Tenemos ahí nosotros a nuestro querido Marqués, el Marqués de Sade, ¿no es cierto?, con sus obras, entre ellos Justine, que va a ser un tipo de literatura bastante gráfica. Bueno, si hoy día uno lee en realidad el Marqués de Sade, es un cuento de niños para lo que se escribe hoy día. ¿Ya? Él usa el tema, la descripción de actos sexuales para luego tratar el tema del poder, de la moral, del doble estándar moral de ese entonces. Tanto así que nosotros podemos tomar uno de sus libros y encontrar, ¿no es cierto?, una página completa donde está la descripción, ¿no es cierto?, de cómo una niña es pervertida por dos nobles, y acto seguido vamos a encontrar 5 páginas donde se va a hablar de la moral, de la religión, de la virtud. Claramente ahí aparece el tema erótico, sexual, vinculado a la filosofía y al tema de la crítica social. Así avanzamos y obviamente llegamos a los siglos posteriores, en el siglo XVIII con el romanticismo. No hablo acá del romanticismo, el concepto de amor romántico, nada de eso. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de la tendencia romántica que establece como premisa la libertad frente a los cánones que les había dado el neoclasicismo. Obviamente ahí también hay hay varios autores que abordan la temática sexual.
y erótica propiamente tal. Hasta llegar hasta el siglo XX, donde hay una explosión, digamos, bastante, mucho más abierta, los textos son menos censurados. Bueno, en Francia también están los malditos, ¿ya? Que son los primeros que hablan también del tema de la belleza vinculado a lo erótico, pero quebrando los cánones que se traían desde Grecia antigua, en términos de que la belleza era aquello que era armonioso, era puro, era pulcro. Ellos cortan eso, ¿ya? Particularmente Baudelaire. Hay un poema de Baudelaire muy interesante, exactamente el título no lo recuerdo, pero sí el texto habla, él va paseando por París con su mujer. Es una carroña. Aquí me soplan. Damos la bienvenida a Fabián Burgos, que hoy día con nosotros puedes participar y girar toda la idea, porque esa es la idea. Se llama una carroña. Y es muy interesante, porque aquí, ¿no es cierto?, hay una referencia a la belleza de la mujer, de su mujer, y a la pertenencia de esa belleza que él detenta, ¿no es cierto? Pero en el camino se encuentra con un caballo putrefacto y hace el parangón entre la belleza de la mujer, que le pertenece ciertamente, y esto que está al sol pudriéndose. Entonces, en el fondo es un decir, mira, tú que eres tan bella, en el fondo vas a terminarte en esto. Este pelo maravilloso va a terminar agusanado. Estas piernas lúbricas que se abren, ¿no?, va a terminar ahí, con un vientre explotado de gusano. Entonces es bastante fuerte, ¿ya? Bueno, en el siglo XX, como digo, hay toda una explosión en este sentido, porque hay menos, hay un poco menos de censura, en realidad. Un poco menos, porque no podemos hablar de que no haya una censura, y van a haber bastante... Siempre hay moralistas. Siempre. El tema de la moral siempre va a estar presente, y ese va a ser una de las grandes cosas que va a tener que enfrentar la literatura erótica en general y la literatura y la poesía erótica en particular. Bueno, hasta llegar ahora a las postrimerías del siglo XX y inicios del siglo XXI, ¿no es cierto?, en que está lo que tú mencionabas súper bien, Fabián, que es el post-porno, que es una manera de escribir. Esto parte, se dice que se origina en España particularmente, a partir de las feministas más subversivas, donde se hace un análisis de lo que fue erótico y pornográfico, y también se quiere tomar ese código como arma de combate. Porque aquí hay un tema que podemos discutir en las próximas sesiones. La poesía erótica tiene una doble faz, y esto es que puede ser una poesía hecha muy desde los estereotipos, y desde ese punto de vista, hecha desde los estereotipos machistas, o puede ser, como lo ha sido desde el siglo XX ahora, también un lugar, un espacio literario donde se puede dar cabida a la lucha, digamos, por los derechos del género en general. Y hablo de género porque, según vamos a ver, no existe solo poesía heteroerótica, existe maravillosa poesía homoerótica, que entre las dos ha sido la más censurada, y que existe desde Grecia hasta nuestros días también, ¿ya? Ese es otro temazo, o sea, cómo la poesía erótica o se escribe desde el estereotipo, o se escribe, digamos, desde la subversión, o como forma de subversión. Es un tema para la próxima clase, digamos. Como para aportar, igual Sí. es interesante que el postporno surge de un conflicto que es básicamente feminista. Exactamente. Cuando se planteaba toda esta idea de la objetivización de la mujer en la publicidad, había un grupo que decía hay que eliminar a las mujeres de la publicidad, y hay otro grupo que dice no, hay que mostrarla hasta que se acostumbren o hasta que uno esconda la cara. Esconda la cara, claro.
Pero el tema, claro, exactamente, pero el tema es cómo la mostramos. Y en el poema erótico también es muy interesante ver eso. Como adelanto, ¿no? De pronto se escribe un poema erótico, pero está centrado en la pertenencia al otro. No sé si me explico. Sí. ¿Ya? Es decir, claro, yo despliego todo mi erotismo, pero estoy desplegando todo mi erotismo en función del otro. ¿Ya? De cómo el otro me toca, de cómo el otro me posee, ¿me entiendes? No solo, no empoderándome en el fondo de la situación erótica. Hay ahí hartos cuestionamientos, pero vamos, y por ahí también va, ¿no es cierto?, esta cosa del posporno, de decir, claro, hay que mostrar a la mujer, ¿ya? Pero también cómo la mostramos, con qué códigos, de qué manera lo hacemos. Bueno, eso es de manera muy somera. Decir, por ejemplo, que casi la mayoría de los poetas chilenos, también mundiales, pero hablemos de poetas chilenos, tienen a su haber poesía erótica, hombres y mujeres. Se les conoce menos dentro de sus grandes producciones, pero casi la gran mayoría de ellos ha escrito poesía erótica. Por ejemplo, Neruda, los versos al capitán, que es más que sabido, ¿ya? Gonzalo Rojas, por ejemplo, el mexicano Octavio Paz, de quien vamos a leer algunas cosas, ¿ya? Tienen poemas propiamente eróticos, ¿ya? Ahora, me gustaría hoy día que pudiéramos trabajar en el concepto esto del erotismo y de dónde viene, para poder después como traducirlo de alguna manera. Esta es una postura, esto no es santa palabra. Si usted busca, va a encontrar bastante material escrito y varias posturas respecto de lo que es y no es la poesía erótica, ¿ya? Pero me interesa harto esta mirada. Bueno, obviamente la poesía erótica tiene que ver con el erotismo, ¿ya? Y esta es una pregunta que todo el mundo se ha hecho. ¿Qué es el erotismo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? El erotismo no es un concepto fácil de definir, porque puede ser abordado desde muchas posiciones en realidad. Por ejemplo, desde el punto de vista como psicológico, el erotismo sería una capacidad humana, o sea, subyace a la esencia humana, y solo humana, digamos, ¿ya? Una capacidad humana que tiene que ver con evocar una respuesta. Evocar una respuesta frente a los estímulos que nos conducen al placer. Una respuesta que por lo demás es personal, es subjetiva. Y esto es re interesante, es personal, es subjetiva, por tanto. Es una redundancia, pero frente a estímulos que nos conducen al placer. Es interesante poder mirar acá en lo siguiente. Si es una respuesta subjetiva frente a los estímulos que nosotros asociamos con el tema del placer, eso significa que hay tantos erotismos como personas haya. No hay desde aquí, no hay un modelo de erotismo. O sea, un patrón definido. Un patrón definido. Porque obviamente los estímulos de todo tipo, también sexuales, nos afectan y nos provocan distintas respuestas y distintas reacciones.
Y desde este punto de vista, todas aquellas serían válidas. Pero también tenemos que considerar que el tema del erotismo es un constructo social. Ya desde la sociología, digamos, es un constructo o una construcción social que tiene que ver con qué es lo que se considera, y aquí sí pueden haber moldes, ¿no? Y aquí sí los hubo, de hecho, y frente a eso también hay, es donde surgen las diferentes líneas y las diferentes respuestas de la literatura erótica. Es un constructo social que nos va a ir indicando frente a qué es adecuado sentir placer y frente a qué no es adecuado sentir placer. Nos va a ir indicando inclusive el concepto de placer, qué es lo placentero y qué no es lo placentero. Y claramente, ¿no es cierto?, lo que puede ser placentero para una cultura, para un grupo social, puede no significar ningún placer para otro grupo social. García Márquez tiene un cuento que hace referencia a una costumbre china. En China, por ejemplo, los hombres mayores pagaban por ir a casas de las geishas, pero no para estar con ellas, sino para verlas dormir, para contemplar, y en la contemplación de su sueño, de esa pasividad absoluta en que ellas estaban, su belleza pasiva, digamos, ellos encontraban erotismo y ellos encontraban, ¿no es cierto?, placer. No podían tocarlas, solo podían observarlas, y solo podían observarlas dormir. Alguien podría decir, pero bueno, para lo occidental, que es de agarrar, de tocar, de morder, eso puede parecer que hay de placentero, qué cosa más fome. Pero estamos diciendo, ¿no es cierto?, que el concepto de erotismo también tiene que ver con los patrones sociales, con las costumbres, con los valores estéticos, digamos, que también están allí. Por tanto, no es una cuestión así tan fácil de definir. Ahora, desde la literatura, el erotismo tiene que ver con el placer de los sentidos. Aquí ya entramos un poco más en el tema de la literatura. Estoy haciendo, a grosso modo, si quieren hacer preguntas o comentarios, todos lo pueden hacer. Después sacar un par de sillas. Acá nosotros vamos todo lo erótico tendría que ver o se vincularía principalmente en Occidente, particularmente, tendría que ver con lo sensitivo, la sensorialidad, con la sensación y la emoción. ¿Ya? Lo erótico entonces tendría un nivel de la sensación y la emoción. A ver, si nosotros describimos así muy a grosso modo, muy brutalmente, ¿qué es una sensación? ¿Qué es una sensación? Lo que uno siente, o sea, por ejemplo, yo siento algo al tocar la piel de otra persona. Exacto. Permiso, Sara. Esto para animar el taller. La sensación es una impresión de los sentidos. Y como, por tanto, no es clara, es una impresión, es el golpe, digamos, que me produce captar la realidad a través de los sentidos, de todos los sentidos.
es fugaz como impresión, es cambiable, o sea, se puede ir modificando. Yo puedo tocar un cuerpo, por ejemplo, y sentir muchas sensaciones que pueden ir desde lo más sublime. En 5 minutos vamos a break, porque dura 30 la grabación. Pero termina. ¿Termino? Sí, se alcanza, se quedan 5 minutos. Ya. Entonces, la sensación, como decía, es la impresión de los sentidos. Es fugaz, es muy subjetiva, no da cuenta de la realidad exacta, pasa por quien está experienciando la realidad y por tanto por su cuerpo, pero también por su mundo de ideas, ¿ya? La emoción, un poquito más que eso, pero también, entonces acá la fugacidad es importante, ¿ya? La emoción es un estado anímico, que te provoca un cambio fuerte, que te saca de lo que tú estás viviendo a diario, ¿ya? Es un estímulo, generalmente la emoción se produce, ¿no es cierto?, por un estímulo muy fuerte que te saca de los códigos en que tú estás acostumbrado a estar, de alguna manera. Es por ejemplo como cuando la primera vez que hay un beso. Exacto, esa es una emoción. O sea, ya te cambia ya. La sensación es a lo mejor, la sensación del beso es la textura, la duración, el sentido del tiempo, ¿me entiendes? La emoción es el golpe que eso te produce y que te saca del eje normal de conducta, por ejemplo. Y lo que te queda, porque es perdurable. La emoción no es perdurable. No. Cuando uno pasa en esto, según dicen los psicólogos, cuando uno pasa de la emoción, instala ya un sentimiento. El sentimiento es perdurable. Porque el sentimiento pasó por la razón. Exacto. Por eso los compañeros de la barra Braille dicen más que una pasión, un sentimiento, ¿cachai? O sea, no solamente lo que me llegó de golpe, sino que yo razoné y a partir de esto surgió. Ese es muy... y el sentimiento se instala después que tú has pasado, de alguna manera, como dice Fabián, por la razón y lo reconoces como una realidad a la cual adscribes. Por ejemplo, si habláramos de sexo, ¿qué sería una impresión? Yo no lo puedo decir. Digan lo que quieran, pues sí. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo cuando era niña, yo no sabía que había tenido sexo, pero nunca me había fijado que al hombre se le erecta el pene. Entonces yo no sabía esa parte, o sea, yo pensaba que andaban todo el día con la cosa así. Por ejemplo, una impresión es qué rico, qué malo. La sensación de qué rico, qué malo nomás. Una emoción, por tanto, por ejemplo, una impresión es la calentura. Es una impresión. La calentura es una impresión. Una emoción es la pasión, que ya va acompañada, ¿no es cierto?, de algo que la emoción te omnibula de alguna manera, te llena, te impide un poco pensar, te sitúa en ese momento de la experiencia. La emoción es sobre todo experiencia. Es como el camino. Claro. Y el sentimiento de aquí llegué, aquí llegué, aquí me Aquí quedé. llega, Ahí no va a llegar. Por ejemplo, yo diría, la sensación es la calentura, la emoción es la pasión, el sentimiento es el amor, que ya está bastante más racionalizado. Por ejemplo.